Buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas y todo el público que nos escucha más allá de esas cuatro paredes y más allá inclusive de San Luis. Es un gusto poder estar compartiendo la palabra y poder estar animándonos a seguir adelante en medio de esta pandemia, poder seguir haciendo la obra del Señor y caminando siempre en el Espíritu, porque hemos sido salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y requerimos seguir creciendo en Cristo Jesús para cumplir sus propósitos y los propósitos que Él tenga en nuestra vida. Así que, mis hermanos, qué bueno que están con nosotros. Y ahora vamos a ver el texto, o más bien el texto que estamos llevando a cabo en esta serie de predicaciones, Gálatas 5, 22, 23, donde nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y es lo que corresponde hoy a la fe. Más adelante dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Estoy consciente de que nos hemos tardado mucho en esta serie de predicaciones, pero lo que queremos es que el pueblo de Dios sea edificado con su palabra. Y hoy nos toca hablar de la fe. Y le hemos puesto de título a este sermón: la fe del peregrino. Somos peregrinos sobre esta tierra y necesitamos vivir por fe. Así que de manera rápida voy a decirles lo que vamos a ver en esta predicación. Vamos a ver primero el término de fe, que es la palabra pistis. Pero también vamos a ver una introducción sobre el texto que nos toca compartir hoy, el texto que está basado en Hebreos 11:1, muy conocido por usted y por mí, que dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después de ver este texto, el contexto también, algunas consideraciones previas en relación a este texto, y entonces vamos a entrar de lleno a ver este versículo. Y lo vamos a ver en qué consiste la fe para el creyente, y lo vamos a ver en 2 puntos. Y por último, vamos a traer las conclusiones que normalmente las hacemos al final. Este va a ser este es el bosquejo de lo que vamos a estar viendo. Así que empezamos, mis hermanos, a ver el término de fe, la palabra fe. Y la palabra fe es pistis, es en el griego, y puede referirse al acto o a la actitud del creyente. Y la palabra tiene varias acepciones, varios significados, varios alcances, varios matices. Y no vamos a verlos todos, pero vamos a ver algunos nada más. Normalmente Pablo siempre en las epístolas habla del término pistis como confianza. Así que este término nos habla, en primer lugar, en estos términos, en estos matices, nos habla que la fe se encuentra entre los dones, o es parte de la virtud del fruto del Espíritu Santo, y en Gálatas ya lo vimos que es así. Pero hay otro texto más, y muchos más, pero solamente voy a ver 2. Es Romanos 12, 3 y versículo 6 también. Fíjate bien, mi hermano y mi hermana, lo que dice. Más o menos parafraseado, dice: a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, y aquí es lo que queremos llegar, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que la escritura nos habla de una medida de fe. Y en el versículo 6 del capítulo 12 de Romanos dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia
que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Así que concluimos aquí que fe, este término de fe, viene como un don, como una virtud, como parte del fruto del Espíritu Santo. Y en relación a esto de la medida de la fe, es la medida de fe necesaria para afrontar alguna tarea que Dios nos haya encomendado. Pero también, en otro matiz, en otro alcance de esta palabra, la fe se ve como una cualidad o virtud ética. Es lo mismo a decir una persona fiel. El creyente, además de ser amoroso, además de tener el gozo, además de ser paciente, de ser bueno, de ejercer bondad, también debe de ser fiel, debe de ser digno de crédito, debe de ser una persona íntegra y una persona leal. Y esta virtud se va a ir desarrollando en nosotros, en nuestro andar en este Espíritu Santo que Dios nos ha dado para poder caminar con el Señor. La fe, por así decirlo, es la fuerza motriz de la vida cristiana y se manifiesta como un fundamento en nuestras vidas. Y hay un texto que está en Gálatas que nos dice esta idea. Gálatas 3:9. Si me gusta acompañar ahí, por favor, Gálatas 3:9. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y cuando dice creyente Abraham, es la misma palabra que está aquí, pistis, que es fiel. Quiere decir que el hombre de fe es Abraham. Inclusive es conocido como el padre de la fe. Así que, mi hermano, mi hermana, la fe es parte de la virtud, del fruto del Espíritu Santo, pero también es una cualidad y una virtud ética. Además de eso, podemos observar en la Biblia, basado en este término, que Dios es fiel. Siempre que Dios nos pide, nos exige algo, es porque Él, Jesucristo, ya lo ha manifestado. Dios es fiel, es digno de confianza, de fiarse. Se puede confiar en Él. Hay bastantes textos que nos hablan de que fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Ese es un texto que está en 1 Corintios 1:9. También en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, nos dice un texto que usted conoce. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir. Así que vemos aquí que fiel es Dios. Y fiel, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 24, nos dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero ahora quiero que observe en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, lo que dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esta es la idea. Caminar con el Señor Jesucristo, caminar en el Espíritu Santo, es caminar con Dios, que Él es fiel. Y que Él pide, demanda de nosotros ser fieles. Apocalipsis se le dice a Jesucristo el testigo fiel. Es más, en Apocalipsis hay un versículo que usted y yo lo conocen muy bien, capítulo 2, versículo 10, donde dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así que, fiel, Dios es fiel. Y como Dios es fiel, su pueblo también ha de ser fiel. Y es el Espíritu Santo que nos capacita
para ser personas fieles. Y esto de ser personas fieles tiene un matiz de mayordomía. Somos confiables. El creyente debe de ser confiable. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2, nos dice lo siguiente. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Todo cristiano es un administrador de lo que Dios le da. Y se espera que ese administrador sea íntegro. Se espera que sea confiable. Se espera que desempeñe sus funciones de una manera con fidelidad. Y tenemos bastantes parábolas para ilustrar ese punto. Las parábolas de los talentos, las parábolas de las minas, las parábolas del mayordomo infiel, todo nos dice esto. Inclusive Lucas 16:10 nos dice también un texto, un versículo conocido por usted y por mí. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que vimos estos términos, este término de fiel, de tener fe, es la palabra pistis, y tiene estos matices y otros matices más. Solamente vimos esto. El texto que vamos a estar compartiendo y predicando en ese día es el que se encuentra en Hebreos 11:1, y usted lo conoce muy bien también. Estoy usando solamente textos que usted conoce. Es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a dar una introducción de este texto. Voy a tardarme un poquito, normalmente siempre me tardo, pero quiero que quede bien claro esto, porque es un texto que es muy conocido, tiene estas frases, 2 frases prácticamente, y debemos entenderlo bien desde su contexto y también para poder aplicarlo bien a nuestro contexto de hoy en día. Mi hermano y mi hermana y amigo que nos ves en esta mañana, en esta tarde, ¿qué significa ser creyente? Es más, ¿desde cuándo tú eres creyente? Los evangélicos normalmente decimos que creemos el evangelio y quiere decir que nosotros somos salvos por la fe. Pero ¿fe en quién o en qué? Siendo realistas, muchos de nuestros contemporáneos dicen que creen en Dios. Sin embargo, no son creyentes en el sentido bíblico, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Otros, en algún momento de su vida, y a lo mejor tú te encuentras ahí, o a lo mejor conoces personas que se encuentran ahí, en algún momento de su vida profesaron creer en Jesucristo. Y después de años o meses, abandonaron la fe y volvieron atrás. Quiere decir que su fe no fue viable. Su respuesta inicial al evangelio fue muy positiva. Andaban con mucho ánimo, con mucho gozo. Pero venida a la prueba, se apartaron y su fe no fue duradera ni fue una fe perseverante. Hay muchas cosas, mis hermanos y mis hermanas, en nuestros días que pasan por fe, pero que en realidad no es fe. Por ejemplo, los médicos, los abogados, los profesores, los sociólogos, los psicólogos hablan de tener fe, pero en realidad quieren decir tener una buena actitud, un buen ánimo frente a las adversidades de la vida, frente a los problemas de la vida,
Y no hay nada de malo en eso. Pero eso no es la fe bíblica. Algunas personas tienen alguna situación difícil y les dicen, ten fe, pero ¿fe en quién o en qué? Y otro puede decir, no hombre, yo tengo bastante fe, pero fe, ¿qué es la fe? ¿Qué significa tener esta fe? Y es lo que vamos a contestar hoy en esta tarde. Una cosa es ser positivo y otra cosa es ser realista. El pueblo evangélico muchas veces tiene una fe intelectual que no es una fe que salva. Hay una fe emocional y para todo esto tiene su lugar. Lo intelectual, lo emocional tiene su lugar. Otros, escucha bien lo que digo, tienen fe en su fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué significa ser creyente? ¿Fe en quién? Mis hermanos, mis hermanas, vivimos en un mundo lleno de confusión y necesitamos tener ideas claras y bíblicas. Y de vez en cuando nos conviene pararnos, detenernos en este peregrinar, en este camino y examinarnos si estamos en la fe. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, nos exhorta a eso. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mi hermano y mi hermana, amigo que nos ves, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Si tú y yo queremos tener una fe bíblica, esta fe nos las va a decir la palabra del Señor. Y tenemos que escucharla, tenemos que oírla. ¿Cuál es el contexto del texto que vamos a ver? Te lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir. Es Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, y ahí nos dice qué es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor de Hebreos no sabemos quién haya sido, no nos dice, no hay evidencias internas de quién sea el autor, pero el autor va hablándonos en todo lo que es Hebreos de ideas, va sembrando ideas en toda su carta. Y después de sembrarnos unas ideas, las va desarrollando más adelante. Y voy a poner un ejemplo. Al principio no nos habla de fe, pero sí nos habla de su opuesto, que es la incredulidad. Y hay avisos solemnes sobre la incredulidad y el peligro de no creer. Te digo algunos. Hebreos 2, versículo 1 y versículo 3. Dice lo siguiente: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En Hebreos capítulo 3, versículo 12, fíjate bien lo que dice. Escucha y mira, me parece que está ahí en la pantalla. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, para poder salirse de esta grace, salirse de estas promesas preciosas. Hebreos 4:2 nos dice lo siguiente: porque también a nosotros
se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el evangelio, como a ellos, como los antiguos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Así que, mira, la fe es por el oír. Si tú y yo no escuchamos bien la palabra del Señor, no nos aprovecha nada. Si tú y yo escuchamos la palabra de Dios, entonces vamos a saber lo que es la fe, lo que es el oír, y no vamos a estar preocupándonos en no creer. No vamos a tener el problema de la incredulidad. Hay etapas en nuestras vidas que seguramente vendrán y tocarán y tendremos que ejercer fe. En el capítulo 10 de Hebreos, y estamos viendo el contexto, y vuelvo a decirte, me voy a tardar un poquito en esta introducción larga, porque el texto en realidad es corto y lo podemos ver rápidamente, pero creo que no lo vamos a entender bien si no decimos el contexto. Los hebreos, el autor de Hebreos está animando a sus paisanos a que permanezcan en la fe. Y les está hablando de Cristo. Y habla de que Cristo es mayor de todo, mayor que Moisés, mayor que los ángeles. Y al final, ya en sus últimos capítulos, nos habla de la fe. Porque es ahí donde está el problema, la incredulidad. En el capítulo 10, el autor anima a que se mantengan firme en la fe. Fíjate bien lo que dice Hebreos 10, versículo 22, en relación a la fe y el orar. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí nos indica que la fe, el creer en Dios, es un prerequisito para poder entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios por medio de la oración. En otras palabras, es decir, no puedes orar al Señor si no crees en Dios, si no le crees a Dios. La fe es la que nos lleva a la presencia de Dios. A Dios no le vemos, ni le palpamos tampoco, pero entramos en la presencia de Dios en plena certidumbre de fe, de confianza, creyendo que Dios existe, creyendo que la obra de Jesucristo, por la obra de Jesucristo tenemos entrada a su trono y creyendo que vamos a hallar socorro, ayuda, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, 38 y 39 nos habla de una cita de Habacuc. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y el autor dice, pero nosotros, y él se incluye, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe, otra vez está la palabra, para preservación del alma. Y es una cita de Habacuc. En medio de esta situación, en medio de esta pandemia, en medio de este caos que está el mundo, posiblemente tu fe se enfríe. Y la carta de Hebreos, y te invito a que la leas toda, esta epístola, nos dice que la alternativa al desánimo o a la incredulidad o a la apostasía es proseguir en la vida cristiana con fe, no retrocediendo, sino yendo hacia adelante. El libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, fue escrito para evitar
que los creyentes judíos caigan en la apostasía, como ya algunos lo habían hecho. Es por eso que el autor insiste en proseguir en la fe y por eso concluye los últimos capítulos acerca de la fe. Pero consideremos algunas cosas más antes de llegar al texto. ¿De qué clase de fe nos está hablando el autor de Hebreos? La fe es la misma, o sea, la fe cuando tú o yo aceptamos a Cristo Jesús es la misma que puede ser cuando Dios nos llame a su presencia. No cambia la fe, en este sentido es la misma fe y el objeto de la fe es Jesucristo. Nuestra fe está puesta en Jesucristo, no en nosotros, en Jesucristo. La fe que ejercemos cuando creemos en el Señor Jesucristo, si es verdadera, va a perdurar. Y sigue siendo la misma fe. Inclusive, como lo dije, hasta que Dios nos llame a su presencia, es la misma fe. Empezamos nuestra vida con Dios por fe. Y no es otra clase de fe la que nos ayuda a seguir caminando con el Señor, sino que es la misma fe con la que empezamos, la fe puesta en Cristo Jesús. Y digo esto, y permíteme hacer un inciso, porque a veces, hoy en nuestros días, hay personas que se le llaman maestros de la fe, que hablan de una fe más mística, más metafísica, que no es bíblica. La fe es la misma. He visto cómo personas hablan de esta fe para sanar, y si la persona no sana, le echan la culpa a la persona que está enferma porque no tiene suficiente fe. Y eso es trágico hoy en nuestros días. Mis hermanos, la fe con la cual empezamos es la misma con la cual seguiremos. Aunque parezca pequeña al principio, reúne las mismas características, las mismas acciones, la misma perseverancia que necesita un creyente en toda su vida. La fe verdadera es activa, es enérgica, es valiente, resiste y crece. Pero es la misma fe, mi hermano. No hay una fe que no afecte nuestra vida. Si tú tienes fe en Cristo Jesús, esta fe va a afectar tu vida, va a cambiar tu vida. La fe verdadera es algo vivo que va a dar un resultado en tu vida y tu vida va a ser transformada y la iglesia va a ser poderosa. Hay un eslogan que usamos o que se usa en la iglesia evangélica wesleyana: vidas transformadas, iglesias poderosas. Y la iglesia va a ser poderosa cuando tú y yo tengamos una fe perseverante, una fe genuina, una fe activa, valiente, que crece esa fe. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿de qué clase de fe nos está hablando el autor de Hebreos? Porque a veces he escuchado este texto como un asunto de evangelismo, pero el autor está hablando a los hebreos que ya tienen tiempo en el evangelio. Así que, mi hermano, si tú tienes tiempo en el evangelio, este es un mensaje que es para ti. Claro, si alguien no tiene esta fe, le invitamos a que abrace esta fe en Cristo Jesús. Pero prácticamente este texto es para la iglesia que lleva años en el evangelio. Es una fe que ya lleva tiempo. Es la fe contemplada con cierta antigüedad, ya con años en la fe.
no se está dirigiendo a los no creyentes. El mensaje no es: cree en el Señor Jesucristo por primera vez y serás salvo tú y tu casa, sino que el mensaje es: sigue creyendo en el Señor Jesucristo a fin de entrar en toda la plenitud de la salvación que Dios tiene para ti, mi hermano y mi hermana. Entonces está hablando acerca de una fe que lleva tiempo, pero también está hablando acerca de una fe de continuidad. Es la fe del peregrino que sigue adelante hacia la tierra prometida, así como sucedió en el Éxodo. Es la clase de fe, no la clase de fe que al principio es donde hay que llenar los dinteles de la casa con sangre. No, es la de ir atravesando un desierto en medio de pruebas, de tentaciones. Es una fe de llegar a la tierra prometida. Ya salimos de Egipto, vamos a la tierra prometida. Es esta clase de fe que está hablando el autor. Es la fe de Abraham, no la fe cuando Dios le habló y le dijo que le iba a dar un hijo. Es la fe que Abraham persistió aún en años y años que el hijo no llegaba y que aparecía un silencio de Dios y el heredero no llegaba. Dice Romanos, era la esperanza contra esperanza, la fe contra la fe. De esa es la clase de fe que está hablando el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. Dios cumplió sus promesas en la primera venida. Entonces, el creyente que lleva tiempo sigue creyendo que Él cumplirá sus promesas en la segunda venida. Te voy a decir un texto que es muy paralelo a lo que estamos viendo o al texto que vamos a ver. Romanos 8, versículo 24 y 25. Es un texto paralelo y muy, muy semejante. Porque en esperanza, o sea, en fe, fuimos salvos. Pero la esperanza, la fe, que se ve, no es esperanza, o sea, no es fe. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, con una fe paciente, lo aguardamos. Aquí quiero decirte algo, nada más, otro paréntesis. Requerimos ejercer fe cuando venimos a Cristo Jesús. Y si tú y yo recibimos a Cristo Jesús hace años, nos dieron evidencias históricas. El sepulcro fue vacío, históricamente está ahí. Existió Jesucristo, hubo los discípulos, existió Herodes. Tenemos todas las evidencias históricas para creer a Cristo Jesús, que fue el enviado de Dios. Tenemos la escritura, las profecías. Si tú y yo hacemos un estudio serio de lo que es esa verdad bíblica, terminaremos diciendo, es verdad. Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, tú y yo pudiéramos tener todas estas evidencias históricas y seguir sin creer en Cristo Jesús. Esa es la primera fe. La fe que tú crees porque la Biblia lo dice, porque hay estas evidencias, porque es algo serio y lo tenemos ahí. No es un salto al vacío, ni un suicidio intelectual. Ahí está la historia. Pero cuando habla el autor de Hebreos, está hablando de algo que no tenemos, por así decirlo, evidencias. Están las promesas, pero
No tenemos evidencias. Y ahí es donde tenemos que ejercer fe, seguir creyendo en Él. Cristo vendrá por segunda vez. Normalmente en la historia, cuando hay una pandemia grande con miles, millones de muertos, normalmente la gente piensa en el juicio de Dios. Y seguramente en esta pandemia, algunos han de pensar que es la mano de Dios. Pero independientemente de eso, Cristo va a venir. Cristo prometió regresar y Él lo hará. Así que de esto nos habla el texto. Por fin llegamos al texto. Hebreos 11:1, lo vuelvo a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En qué consiste la fe del creyente? Número 1, vivir por fe o tener esta fe del peregrino implica contemplar el futuro. Porque dice el texto, es la certeza de lo que se espera. En otras palabras, es vivir con la plena confianza que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Es la certeza de lo que se espera. El término certeza significa estar seguro. Parafraseando diría así, es pues la fe, el estar seguro de lo que se espera. Este mismo término de certeza se encuentra en Hebreos 3:14, que dice así, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Allí es la misma palabra, nuestra certeza, nuestra seguridad del principio. Esta fe que está hablando el autor de Hebreos es una fe mirando al futuro, mirando al cumplimiento de las promesas, a fin de que tú vivas el presente a la luz del futuro. Así que debemos entender que esta vida es una vida de un peregrinar. Por eso le pusimos la fe del peregrino, que en realidad, y lo verdaderamente importante, no está en esta vida. Esta vida, mi hermano y mi hermana, es una preparación para la vida venidera, para la patria que nos espera. El estar en la presencia de nuestro Dios, el estar en el cielo, en esas grandes realidades. Para el creyente, el presente tiene sentido solo a la luz del futuro. Y tu manera de vivir el hoy y mi manera de vivir el hoy determina si estamos pensando en este futuro que Dios promete. Ahora, una pregunta. ¿Qué es lo que esperamos? Porque dice el texto, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas tú? Si tú esperas que el Señor te dé un carro 2021, creo que estamos torciendo el Evangelio. Porque nuestra mirada es en el futuro. ¿Qué esperamos? Esperamos la venida de nuestro Rey y el Señor Jesucristo. Señor, porque es el dueño de todo. Jesús, porque es el Salvador. Y Cristo, porque es el enviado de Dios. ¿Qué esperamos? Esperamos el establecimiento pleno y público de su reino en este mundo. Esperamos donde toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Cristo es el Señor.
Eso es poner nuestros ojos allá. Un canto decía, más allá del sol, allá. Poner nuestra mirada en el futuro. ¿Qué esperamos? Esperamos en vivir en nuestra verdadera ciudad. San Luis no es nuestra ciudad. Vivimos aquí, pero vamos de paso, somos peregrinos. México no es nuestra patria. Estamos aquí. Somos mexicanos en un sentido que nacimos aquí, pero la verdadera patria es la celestial. Esperamos disfrutar de una herencia eterna. Al estudiar esto me acordé del mensaje que el hermano Parman nos dio en el centenario, hablando de la hermana Sharon, de su esposa. Dice que su esposa hablaba mucho del cielo, e investigó qué había en el cielo, y ella añoraba estar en el cielo, y la hermana Sharon murió. No hizo cama, no estuvo enferma mucho tiempo, murió. Pero ella anhelaba esa patria celestial. Yo espero que tú y que yo, mi hermano y mi hermana, podamos tener nuestros ojos puestos más allá del sol. Vivir en fe es vivir a la luz de lo que esperamos. Si tienes tú la certeza plena de que un día el Señor va a cumplir su palabra en cuanto a eso que estamos diciendo, entonces vas a vivir ahora no para los bienes de este mundo, no vas a vivir para los placeres de este mundo, como si ellos fueran la finalidad de la vida, sino vas a vivir de tal manera que cuando Cristo aparezca, no te avergüences de su venida. Esto es vivir por fe, vivir como peregrino. Pero por otro lado, si tú no tienes esta convicción, esta confianza, si tú dudas de que un día Dios va a cumplir su palabra, aún, fíjate bien lo que te digo, aún siendo teóricamente creyente, aún profesando tú ser cristiano, aún asistiendo a una iglesia evangélica, pero si tú no tienes esta plena certeza, entonces en realidad vas a vivir para este mundo, para los valores de este mundo, te va a llamar la atención los valores de este mundo, sus placeres de este mundo, las ambiciones de este mundo vas a tener, como si este mundo fuese la totalidad de la realidad. Esto es no tener fe, es negar finalmente ser creyente. Y esto va a ser por tu manera de vivir. Mi hermano y mi hermana, vivir por fe es vivir con la certeza de lo que se espera. Hebreos 10:13 nos dice un texto acerca de todo eso que pasaron aquellos hombres de fe, y dice que miraron de lejos. O sea, no tuvieron las promesas aquí, pero miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron de lejos y confesaron que eran extranjeros y que eran peregrinos sobre la tierra. Así que el primer punto de este texto, vivir por fe, implica contemplar el futuro. Pero no solamente eso, vivir por fe implica contemplar lo invisible. Al estudiar esto, mi hermano, en realidad a mí me puso a pensar mucho, cosas que yo no había pensado, y lo digo delante del Señor y delante de ustedes. La fe es la convicción de lo que no se ve. El término certeza y el término convicción son sinónimos en este pasaje. La fe es vivir
con plena seguridad de la existencia de un mundo invisible, más allá de nuestro mundo visible. El creyente está convencido de que las cosas que no puede ver son reales. No las puedes ver tú ni yo, pero son reales. Aunque la evidencia esté ausente, aunque no tengamos cómo explicarlos, pero la fe, los ojos de la fe, la miran, lo miran. ¿De qué está convencido el creyente? El creyente está convencido de que hay un Dios invisible. Se sostuvieron viendo a la invisible, dice el autor de Hebreos. El creyente está convencido y tiene fe que existe un diablo invisible. El creyente también está convencido y sabe que existen poderes espirituales invisibles. No estamos ciegos a eso. Tenemos los ojos de la fe y sabemos que muchas de las cosas el diablo está tramando. Muchas de las cosas los poderes espirituales están oponiéndose a lo que está pasando en la vida de un creyente, en la vida de una iglesia. El creyente está convencido y cree que el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios invisible. Lo cree, tiene fe. Y alguien puede decirme, demuéstramelo. No puedo demostrártelo. Eso es fe. No lo puedo demostrar. Mi fe inicial es que Cristo murió, Él vino y se hizo palpable en la historia. Pero que Cristo está a la diestra del Padre, solamente tenemos las promesas. Pero andamos por fe, porque lo creemos. El creyente está convencido y cree que Jesucristo intercede por él con gemidos indecibles, dice Pablo en Gálatas. Pero tampoco lo ve. No lo ve. Es invisible. El creyente está convencido que existe un lugar santísimo invisible y un tabernáculo invisible en los cielos. Todas estas cosas y más cosas que son invisibles son una realidad, aunque no las vemos. El creyente tiene estas cosas por mayores realidades que el mundo material que puede ver, el mundo que lo rodea. Por supuesto, mi hermano y mi hermana, no estoy diciendo que despreciemos el mundo material. Acabamos de ir a la Huasteca y podemos ver lo que Dios ha hecho en este mundo. Preciosos lugares. Y glorificamos a Dios. Pero más allá de lo que ven nuestros ojos, sabemos que existe un mundo espiritual, un mundo invisible, más real que el mundo que vemos. Y te quiero decir algo, inclusive el versículo 3 de Hebreos 11:3. Fíjate lo que dice. Es más, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es súper interesante esto. Nosotros a veces pensamos de lo que vemos se hizo lo que no se ve, pero no, es al revés. El principio, mi hermano, y el fin de este mundo es el mundo invisible. Esta es la suprema realidad que ha dado nacimiento al mundo visible. Lo que vemos, este mundo que vemos, esta familia que vemos, es una extensión de lo invisible, de lo que no vemos. Estas cosas Pablo las dijo así en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. Un texto muy paralelo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. No las vemos con los ojos físicos, pero sí las vemos con los ojos de la fe. Pobres de nosotros, mi hermano y mi hermana. Juan nos diría, miserables de nosotros, si seguimos pensando como el mundo que nos rodea, que lo que es duradero para ellos es lo material, y no es verdad. Lo que es duradero es lo eterno, y Dios es eterno, y todo lo que proviene de Dios tiene eternidad. Esto es fe. Fe. Es la fe que está hablando. Creemos en esas cosas. Creemos en cosas invisibles. No las vemos, pero así es la fe. Vamos a concluir con lo siguiente. ¿Cómo hemos de vivir como hijos de la fe, como creyentes, como peregrinos en esta tierra? Yo te invito que regules tu vida y regulemos nuestra vida y vivamos por fe sobre la base de las promesas de Dios. El futuro, ahora, lo que vivimos ahora, va a determinar en qué creemos y si tenemos esta fe en el futuro. Tenemos por segura las cosas invisibles. El mundo invisible, marca nuestra vivencia de hoy. Y Dios cumplirá sus promesas en el futuro. Confiemos, tengamos fe, ejerzamos fe en las promesas de Dios. Pero también caminemos por fe, teniendo la convicción de que Jesucristo está a nuestro lado. No lo vemos, pero por su Santo Espíritu, tampoco que no lo vemos, nos sostenemos. Y el Espíritu Santo fue dado para ayudarnos, para socorrernos, para que podamos nosotros ir y entrar al trono de la gracia, que no vemos, pero que encontraremos ayuda y socorro. Vivamos por fe, convencidos de que Jesucristo está a la diestra del Padre, invisible, pero intercede por nosotros. Es nuestro sumo sacerdote. Y en virtud de lo que hizo y de su obra, nosotros tenemos esperanza. Mi hermano y mi hermana, urge en la iglesia que seamos hombres y mujeres de fe. Una fe verdadera, una fe genuina, no una imitación a fe, ni una fe pirata, sino una fe que se arraiga en lo que no se ve, no una fe que está arraigada en lo que vemos. Andamos por fe, no por vista. La fe verdadera es interna, profunda y se arraiga en Cristo Jesús. Él es el objeto de nuestra fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Tienes esta clase de fe? ¿Experimentas esta clase de fe? Si tú no puedes responder afirmativamente, con plena convicción delante de Dios, yo te invito a que clames al Señor con humildad y puedes decirle, creo, Señor, y ayuda a mi incredulidad. También puedes decir, auméntame esta pequeña fe que tengo. La fe es la misma, pero va aumentando. Si tú tienes años en el Evangelio y todavía no estás convencido y no tienes esta certeza y esta convicción, necesitas saber que la fe es la certeza y la convicción del futuro.
y de cosas invisibles que tú y yo no vemos. Recuerda que la fe es por el oír, y por el oír, por la palabra de Dios. Mis hermanos, no desmayemos en medio de tribulaciones. Sigamos adelante en medio de nuestras dudas, de nuestras confusiones y angustias de la vida terrena. Mantengámonos puestos la mirada en aquel que nos ha hecho preciosas promesas y que con total seguridad, certeza y convicción un día nos dará lo que Él prometió, porque es fiel el que lo prometió. Seamos creyentes, que miremos de lejos, que creamos estas promesas, que saludemos de lejos nuestra patria y que confesemos que somos extranjeros y que somos peregrinos sobre la tierra. Oremos al Señor. Padre, hemos expuesto tu palabra y la fe viene por escuchar tu palabra, por el oír, pero que nos ayude si tenemos fe, porque si oímos sin fe, es tiempo perdido, Padre. Ayúdanos a los que tenemos años en el Evangelio a tener esta fe de peregrino, esta fe perseverante, esta fe en el futuro, esta certeza en el futuro, esta convicción de aquello que no vemos, pero está ahí y es real. Ahorita mismo, Padre, tú estás a la diestra. Tus ángeles están alrededor de aquellos que te temen. Y también hay huestes espirituales de maldad en medio de personas que quieran destruir, matar y robar. Eso lo creemos, no lo vemos, pero lo creemos. Y tu Santo Espíritu nos da tu palabra y nos anima desde adentro a seguir caminando por fe, viviendo por fe. Señor, que tu pueblo pueda entrar a tu reposo, que tu pueblo pueda ejercer esta fe perseverante, esta fe que no retrocede, sino que persevera para el bien y la salvación de nuestras almas, Señor. Permite, Señor, que cada persona que escuche este mensaje tome la decisión de seguirte a ti. Están las evidencias en tu palabra para empezar esta fe, pero también llegará el tiempo, los años llegarán y tenemos que seguir creyendo en una fe en el futuro y una fe en lo visible. Ayúdanos, aumentanos la fe, ayuda a la incredulidad y que tú seas glorificado en todo. En Cristo Jesús te alabamos. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos.